En este ejemplo vamos a ver cómo trabajar con las 4 sentencias DML o sentencias de lenguaje de manipulación de datos. Las sentencias DML sirven para poder manipular básicamente la información almacenada en tablas dentro de una base de datos. Así que vamos a primero a crear una base de datos y posteriormente crear la tabla. Así que vamos a iniciar con las sentencias create database y vamos a colocarle el nombre a nuestra base de datos. Para esto voy a colocar nombres usuarios, punto y coma, y vamos a dar en continuar. Una vez que se crea la base de datos, vamos a acceder a la misma, nombres usuarios, y aquí voy a colocarle en SQL y vamos a crear una tabla. Esta tabla va a ser muy simple, solamente va a tener 3 columnas, las cuales va a ser ID, nombres y correo. Vamos a proceder a crear la tabla utilizando la sentencia create table y aquí el nombre de la tabla, que sería el valor de nombres, paréntesis. Hacemos un salto y ahora agregamos las columnas. Para esto vamos a tener una columna ID con el valor int not null auto increment, ya que vamos a trabajar con una llave primaria. Colocamos una coma y ahora procedemos a crear la columna de nombres. Colocamos el valor de nombres con justamente el valor varchar, abrimos paréntesis y aquí colocamos la longitud que va a aceptar esta columna. Siempre es importante que coloquen la longitud después de colocar un tipo de valor varchar. Para este ejemplo va a ser de un valor de 150, va a ser not null para que el campo sea obligatorio. Ahora colocamos el valor de correo justamente con el valor varchar nuevamente y aquí vamos a colocar una longitud de 200. Abrimos y cerramos, colocamos el valor de not null y colocamos una coma. Ahora vamos a proceder a crear la llave primaria para nuestra columna ID. Colocamos entonces primary key, colocamos paréntesis y dentro colocamos el nombre de la columna, que sería ID. Teniendo esta sentencia, ahora vamos a darle en continuar. Con esto ya hemos creado nuestra tabla en la cual vamos a estar ingresando y manipulando la información almacenada en la misma. Nos vamos a estructura. Aquí vamos a poder observar que tenemos la llave primaria y también tenemos el valor autoincrementable. Una vez que tengamos ya la tabla creada, ahora vamos a proceder a utilizar la primera sentencia DML. Para esta vamos a utilizar la sentencia insert, así que nos vamos a ir a SQL. La sentencia insert lo vamos a utilizar para poder agregar información a nuestra tabla creada anteriormente. Así que nos vamos a SQL y vamos a escribir la siguiente sentencia. Vamos a colocar la sentencia insert into y aquí vamos a colocar el nombre de la tabla. Para este ejemplo, el nombre de la tabla es nombres. Colocamos el valor de nombres. Luego presionamos espacio y colocamos el valor values. En values vamos a colocar un espacio y vamos a abrir paréntesis y vamos a cerrar paréntesis. Punto y coma, y dentro de los paréntesis vamos a ingresar la información que nos solicita la tabla. Para este ejemplo tenemos que la tabla contiene 3 columnas, así que vamos a tener que ingresar 3 valores dentro de los paréntesis. Estos valores van a ser los siguientes. Para el primer valor vamos a ingresar el valor del ID, que sería el de la tabla. Pero en este caso establecimos que el valor de ID sea autoincrementable, así que no es obligatorio que nosotros ingresemos un número como tal, sino que automáticamente MySQL va a estar ingresando o la sentencia de SQL va a reconocer el valor y lo va a estar ingresando automáticamente. Entonces, para que esto funcione y para que no nos marque ningún tipo de error, lo que se hace en estos casos es colocar el valor de nulo. Esto siempre y cuando tengan el valor autoincrementable y sea un valor primario. Muy importante que tengan esto en consideración.
Así que yo no voy a colocar el valor manualmente, sino que voy a colocar nulo y voy a colocar una coma. Ahora, el siguiente valor es el valor de nombres. El valor de nombres, al ser un tipo varchar, tiene que ir entre comillas dobles. Y aquí justamente colocamos el nombre que nosotros necesitemos. Yo voy a colocar el nombre de Marisol y voy a colocar una coma. Ese sería el valor de la segunda columna. Ahora, por último, vamos a colocar el valor de la tercera columna, que sería el de correo. Así que abrimos nuevamente comillas dobles, ya que este también es un tipo de valor varchar, tipo de dato varchar. Así que colocamos aquí el valor de marisol @correo.com. Y una vez que tengamos la sentencia, le damos en continuar. De esta forma ya hemos ingresado un valor. Si regresamos a nuestra tabla y damos clic en nombres, podemos observar que nos va a mandar a examinar y aquí justamente se va a visualizar la información o el registro que se ha agregado. Obviamente con la sentencia anteriormente escrita correctamente. Si nos marca algún tipo de error, tendremos que verificar que la sentencia sea escrita tal cual como lo tengo justamente aquí. Y en caso de que tengan algún problema, simplemente regresen a los pasos anteriores para ver realmente cómo se creó la base de datos y la tabla. Vamos a seguir ingresando más información para que puedan observar cómo se puede agregar más datos. Para este ejemplo voy a colocar nuevamente la sentencia insert into y colocamos el valor de nombres. Vamos a colocar el valor de values y aquí vamos a colocar nuevamente el valor de nulo. Colocamos coma, vamos a colocar un nombre que sería por ejemplo el de Marta, comillas dobles, coma, y colocamos el valor de correo. Vamos a ponerle el valor de Marta @correo.com, cerramos comillas dobles, punto y coma. Aquí yo voy a colocar varios registros, así que lo que voy a hacer es copiar esta sentencia y lo voy a estar duplicando. Vamos a hacer esto varias veces y le vamos a dar en continuar. Al hacer esto, la sentencia se va a ejecutar de manera correcta y podemos notar la información ingresada justamente en este apartado. Pueden notar como todos los registros contienen el valor de Marta, al igual que el correo. Pero si notamos, podemos observar que el valor del ID ha sido agregado automáticamente, ya que nosotros colocamos el valor de nulo, pero al colocar o al tener el valor autoincrementable, ese se agrega automáticamente, aumentando de 1 en 1 en relación al registro anterior. La siguiente sentencia que vamos a utilizar es la sentencia select. Esta sentencia es de las más utilizadas cuando se trabaja con SQL. Para poder trabajar con la sentencia select, primero vamos a dirigirnos a nuestra base de datos, a la tabla y vamos a dirigirnos a la pestaña SQL. Aquí vamos a eliminar este apartado que tenemos justamente aquí y vamos a colocar la sentencia select all from y colocamos el nombre de la base de la tabla. Esta sería la sentencia base o la sentencia más utilizada. Simplemente colocamos continuar y lo que va a hacer es traerme todos los registros de nuestra tabla. Esta sentencia generalmente no se va a utilizar así como está, sino que se va a estar combinando con funciones, operadores, condicionales, etc. Al igual que no siempre se va a pretender traer todas las columnas. Esto que está aquí, este asterisco, representa que me va a traer todas las columnas que contenga. O sea, todos los registros van a tener las mismas columnas. Pero si yo quiero limitar el número de columnas, lo que puedo hacer es borrar el asterisco y justamente aquí colocar las columnas que yo quiera visualizar. Por ejemplo, si yo quiero traer solamente la columna ID, solamente coloco esta columna y le doy en continuar. De esta forma, mi sentencia me va a traer todos los registros, pero solo me va a mostrar los valores del ID. Al igual, si yo quiero agregar adicionalmente al valor ID el valor de nombres, yo lo que hago es colocar una coma y colocar la columna nombres. Dar nuevamente en continuar
Y ahora adicionalmente al ID también me trae la columna nombres. Pero esto también generalmente no se trabaja así, sino lo que se realiza en sí es colocar después del from nombres, que sería la tabla, colocarle una condicional, ya que esta sería la sentencia comúnmente utilizada en SQL. Aquí colocamos la condición where, donde vamos a colocar el valor que vamos a estar limitando, o el valor o el índice que vamos a utilizar para poder limitar el número de registros que va a devolver esa columna. Para esto voy a colocar el valor de ID, que sería la columna que tiene el identificador o la llave primaria en este caso. Coloco ID y voy a colocar un espacio, voy a colocar igual, espacio, y aquí voy a colocar el número que yo quiera traer. En este caso, si yo quiero traer el registro número 5, voy a buscar en el ID el valor que contiene ese registro y justamente lo voy a colocar aquí. Colocamos 5 y le damos en continuar. De esta forma he limitado el número de registros que se van a devolver al ejecutar esta sentencia. También podemos modificar la sentencia de la siguiente manera. Colocamos aquí, quitamos el ID y digamos que no queremos traer el ID, sino que solamente el nombre y el correo. Nuevamente le damos en continuar y podemos notar cómo se ha revuelto únicamente los valores de las columnas señaladas. Estas consultas las vamos a ver más adelante, ya que también adicionalmente a esto podemos estar combinándolo con muchas más funciones y esto será más práctico más adelante. Ahora vamos a ver cómo trabajar con la sentencia update. La sentencia update lo que va a hacer es actualizar un registro o número de registros de acuerdo a lo que yo establezca. Para este ejemplo, si pongamos que nosotros hemos ingresado un valor o un registro, pero este registro se ingresó de manera incorrecta, ya sea porque fallamos en una letra, o el correo está mal, o el nombre está mal, o algún dato está mal, y nosotros necesitamos actualizarlo. Para esto está la sentencia update. Entonces lo que voy a hacer aquí es abrir la sentencia SQL, pero lo voy a abrir en una nueva ventana. Vamos a abrirlo justamente aquí. Y para que la sentencia SQL funcione correctamente, debieron tener un identificador agregado anteriormente, que sería el valor del ID. Es muy importante que se agregue esta columna para que su uso o el uso de la sentencia update sea de manera correcta. Obviamente no es obligatorio, ya que se pueden actualizar los registros tomando también en consideración la columna nombre o otra columna. Pero generalmente se recomienda que se actualice un registro de acuerdo al número de ID, ya que el número de ID es un valor único e irrepetible. Así evitamos estar actualizando dos o más números de registros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero borrar la sentencia original y vamos a escribir la siguiente sentencia. Vamos a colocar la sentencia update y vamos a colocar el nombre de la tabla, que en este caso sería nombres. Y después de colocar nombres, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la sentencia set y vamos a colocar la columna o columnas que nosotros queremos modificar. Para este ejemplo voy a basarme del primer registro y voy a modificar el valor de nombres de Marisol al valor de María. Vamos a colocar María en lugar de Marisol. Observen que el valor de ID es el número 1 y cuando actualicemos se notará el cambio. Entonces voy a actualizar la columna nombres, así que voy a colocar en set la columna nombres, tabulamos y en nombre vamos a colocar igual a, y aquí vamos a colocar comillas dobles para poder colocar el valor que nosotros necesitemos. En mi caso va a ser el valor de María. Y al final voy a colocar una condición que sería el valor de where. Colocamos where y aquí voy a colocar la siguiente condición, que sería donde ID sea igual a 1.
Es decir, esta sentencia únicamente va a actualizar la columna nombres donde el valor de ID sea igual al número 1. De esta forma evitamos que otros registros resulten afectados al ejecutar esta sentencia. Por eso les recordaba que es muy importante tener una columna ID para este ejercicio. Entonces le damos en continuar y después de ejecutar esto y actualizar la tabla de examinar, podremos notar el cambio. Ahora en lugar de María dice, en lugar de Marisol dice María. Si nosotros necesitamos también actualizar el valor del correo, también lo podemos hacer. Nuevamente nos vamos a nuestra ventana y aquí podemos cambiar el valor de nombres al valor de correo. Y ahora colocamos maria@correo.com. Nuevamente damos en continuar y nuevamente actualizamos en nombres. Ahora, si nosotros necesitamos modificar dos registros, bueno, no dos registros, necesitamos modificar dos o más columnas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que colocamos el valor incorrecto tanto en el valor de nombres como en el valor de correo. Entonces lo que hacemos es primero ordenar este apartado. Vamos a eliminar esto, ya que vamos a seguir el orden de acuerdo al valor o la posición de la columna. Para esto primero voy a actualizar el nombre y después el correo. Entonces coloco set nombres, ya que para este ejemplo digamos que yo me equivoqué al ingresar el nombre y el correo. Entonces vamos a modificar el valor de nombres y vamos a colocar donde set nombres es igual a, y aquí vamos a colocar comillas dobles. Vamos a colocar en el valor de nombres el valor de no sé, Pedro. Y si yo quiero también modificar el valor del correo, lo que hago es colocar una coma y después de esto colocar el valor de correo y nuevamente igual a comillas dobles. Y aquí colocamos Pedro @correo.com. Aquí voy a colocar, ahora no voy a modificar o voy a actualizar el valor ID1, sino que voy a modificar el valor ID2. Entonces lo que hago aquí es eliminar el 1 y cambiarlo por el 2. De esta forma, al momento de ejecutar esta sentencia, lo que va a ocurrir es que me va a actualizar el nombre y el correo, pero únicamente del registro cuyo ID sea el valor número 2. Entonces damos en continuar y la sentencia se ejecutó correctamente. Al actualizar la tabla tenemos lo siguiente. Tenemos el valor de Pedro y el valor de correo Pedro. Actualizaciones masivas utilizando la sentencia update. Para poder hacer una actualización masiva, únicamente lo que hacemos es identificar primero el parámetro que nosotros queramos modificar. Supongamos que yo quiero modificar el valor, por ejemplo, para este ejemplo, quiero que todos los registros que digan Marta, ahora digan, no sé, Sandra. Digamos que todos los valores de Marta van a ser modificados por el valor de Sandra. Eso sería una actualización masiva, ya que tengo muchos registros con el valor o el nombre Marta. Para hacer esto me voy a dirigirme a SQL y voy a colocar aquí justamente, voy a eliminar y voy a colocar update, la sentencia update, y voy a colocar la tabla que serían nombres. Después de esto voy a colocar el valor de set y aquí voy a colocar la columna nombres. Aquí en nombres voy a colocar que todos los registros que digan, ¿dónde está? A ver. Todos los registros que digan aquí Marta, ahora digan Sandra. Para esto voy a colocar el nombre primero de Sandra. Y aquí en la condición voy a colocar where, donde el valor de nombres sea igual a, colocamos comillas dobles, igual a Marta. Colocamos entonces el valor de
Marta, y colocarlo Marta, punto y coma. Y cuando yo ejecute esta sentencia, lo que va a pasar es lo siguiente. Nos va a marcar que todo está bien. Y si yo actualizo el valor de nombres, ahora vamos a poder observar cómo los registros que dicen Marta ahora van a decir Sandra. Esto realmente no se utiliza mucho, pero quería mostrarles cómo se hace. Y también les voy a mostrar algo que nunca se debe hacer, a menos que se los pidan explícitamente. Algo que nunca se debe hacer es colocar una actualización sin colocarle una condición. Por ejemplo, digamos que yo quiero colocar, yo ejecuto la sentencia update nombre set nombre igual a Sandra, pero omito el condicional. Esto es algo que nunca se hace o nunca se debería hacer, pero al momento de iniciar la mayoría de las personas cometen este error, y es que realmente no nos va a eliminar o no nos va a perder la información, pero nos va a actualizar todos los registros de nuestra tabla. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, 10.000 registros con nombres diferentes y que la persona encargada realice esta sentencia, sería un error en el sistema. Así que vamos a darle en continuar. De hecho, el mismo sistema nos va a mostrar ese mensaje donde nos indica si realmente deseamos ejecutar, ya que también sabe el sistema que esta sentencia no se ejecuta a menos que sea muy necesaria. Damos en aceptar y ahora lo que ocurrió es que si actualizo justamente aquí, todos los registros ahora contienen el valor de Sandra. Como recalco nuevamente, esto nunca se debería hacer. Ahora vamos a proceder a eliminar registros utilizando la sentencia delete. Para esto voy a dirigirme a la nueva ventana y aquí en SQL voy a ingresar la siguiente sentencia, que sería la de delete. Aquí está, delete from, aquí nombres, where, y aquí la condición. La sentencia delete se recomienda utilizar siempre con una condicional. Nunca hacer esto, delete from nombres. Nunca se hace esta sentencia. Jamás se recomienda hacer. Muchos lo hacen y esto lo que va a hacer es eliminar completamente todos los registros de nuestra base de datos, o en este caso de la tabla de nombres. Por eso es muy importante que nunca se realice, sino que siempre se acompañe de una condición, ya sea la condición where. Para esto vamos a ver cómo eliminar registros utilizando el identificador ID, al igual que el identificador correo. Lo que se recomienda cuando se utiliza la sentencia delete es siempre utilizar el identificador ID, ya que este, como se ha mencionado anteriormente, es un identificador único e irrepetible. Así que vamos a colocarle donde ID sea igual a 1. Lo que va a hacer esto es eliminarme el primer registro, ya que aquí indico elimina de la tabla nombres únicamente el registro donde el valor ID sea igual a 1, es decir, elimíname el primer registro. Si le doy en continuar, lo que va a hacer es preguntarme nuevamente, ¿realmente desea ejecutar delete from nombres? Ya que esta es una sentencia que se encarga de eliminar registros. Así que le damos en aceptar, se va a ejecutar correctamente y actualizamos la tabla. Aquí podemos observar cómo el ID 1 ha sido eliminado, en este caso el registro número 1 se ha eliminado. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar el registro número 2, pero utilizando la columna de correo. Entonces lo que hacemos es mostrar ventana, vamos a eliminar la sentencia y vamos a escribir lo siguiente, que sería prácticamente dirigirme nuevamente a SQL y ahora sí, vamos a cancelar. Vamos a colocar la sentencia delete from nombres donde correo sea igual a, voy a copiar ese correo,
Presiono control C y ahora sí me dirijo nuevamente aquí y abro paréntesis. Bueno, en este caso abro comillas dobles y dentro coloco el valor del valor del correo. Esto lo que va a hacer es buscarme en la tabla, el valor correo y identificar que en esta columna esté este valor y eliminármelo. Únicamente damos en continuar y lo que va a hacer es nuevamente preguntarme. Le damos en aceptar y si actualizo, ahora como el valor o el registro número 2 contiene en el valor correo el valor que yo estoy comparando, lo que va a hacer es eliminármelo. Nuevamente me ha eliminado ese registro. Ahora voy a mostrarles la sentencia que les había dicho anteriormente, que sería la de delete. Esa sentencia nunca se realiza, pero lo vamos a hacer para este ejercicio. Y también para que vean las consecuencias que este conlleva. Delete from nombres, punto y coma. Si hago esto y le doy en continuar y le doy en aceptar, me va a ejecutar la sentencia correctamente. Y si me voy a mi tabla, puedo observar que aquí me ha eliminado completamente todos los registros. Esto es algo que nunca se hace y menos cuando el sistema está en producción, ya que perderán toda la información almacenada y esto podría ocasionar graves problemas. Pero es importante que conozcan el uso que se le da o en este caso el uso que no se le debería dar.